vamos a hablar de lo que pasa acá en Mar del Plata, ¿no? Porque, bueno, sin dudas el domingo por la noche sorprendió absolutamente a todos, incluso algunos el lunes a la mañana, también esta sorpresiva decisión de que gimnasios y natatorios también tendrían que ser cerrados o suspendieran sus actividades al menos hasta el 21 de mayo, cuando todo hace pensar que será difícil que después de esa fecha se vuelvan a abrir con total normalidad, o no cambiaría demasiado la ecuación, ¿no? Sobre todo en aquellos natatorios o gimnasios que están dentro de instituciones y que cuentan con protocolos constantes, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, para hablar de estas cuestiones está del otro lado de la línea Federico Diez Andersen, entrenador de natación, actualmente por supuesto entrenando al equipo de competición del Club Once Unidos, pero también parte del staff de profesores del natatorio que funciona allí en el club de la entidad marplatense. Federico, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí te estaba escuchando, sí, es tal cual. Acá estamos, desayunándonos la noticia. Bueno, ¿cómo cayó en su momento? Porque fue realmente sorpresivo, ¿no? Que esto se dé en lugares encima de actividad física, que debe ser una de las pocas cosas que está comprobado que realza la inmunidad, digamos, por plantearlo de esa forma, ¿no? Sí, la noticia fue sorpresiva porque, por lo que veníamos entendiendo, la fase nos habilitaba. Pero bueno, de repente como que la fase agudizó un poco las medidas y los natatorios y los gimnasios, que habían reducido el aforo a 10, si no me equivoco, bueno, pensábamos que íbamos a seguir de esa manera y de repente cambió y se ajustó un poco. La verdad que estamos un poco dolidos por la noticia, obviamente estamos al tanto de lo que es la situación de la pandemia y cómo está avanzando y el desborde sanitario que se avecina, o por lo menos nos dicen que se avecina, o sea, tenemos plena conciencia de eso, pero bueno, no deja de golpearnos la noticia, ¿no? Claro, sí, bueno, de eso se trata, porque yo lo planteaba por ahí, en los natatorios privados, digamos, los protocolos están de todas maneras, pero cuando hablamos de instituciones como los clubes que tienen natatorios, que pasa con varios de la ciudad por suerte, desde que se abrió la actividad deportiva bajo esta modalidad de fase 3 o que te permitía entrenar hasta 10 personas, después cuando se abrió un poco más y ahora cuando se volvió a esa modalidad de 10 personas, ha funcionado el protocolo en definitiva, ¿no? Y no hay un lugar para estar más cuidado que adentro de un club o de una institución que cumple con los protocolos. Sí, mirá, yo no me acuerdo con quién estaba conversando este tema hoy y le decía, no soy la persona que te puede hacer un relevamiento de una estadística porque puntualmente no lo tengo, ese relevamiento, y tampoco soy un agente de ciencia y de ciencia médica que pueda estar abocado 100% a, como dicen, que las piletas son lugares 100% seguros, pero lo que sí puedo transmitir es mi experiencia, que no por mandarme la parte ni mucho menos, pero es una experiencia de día a día, ya casi a un año de que comenzamos con esta nueva modalidad de estar con protocolos pendientes a que funcionen y se cumplan, y tanto en grupos de adultos, máster, de entrenamiento y de categorías infantos juveniles o mayores, no tuve nunca la experiencia de ver que alguna persona que haya tenido coronavirus le haya contagiado a los compañeros de andarivel o a los compañeros de entrenamiento. Entonces, te repito, sin tener ningún relevamiento, te puedo decir que en mi experiencia no he visto que la situación sea de contagio. Sí hemos tenido, obviamente, dentro de las burbujas y de los grupos de entrenamiento, algunas personas que han tenido coronavirus, pero no han contagiado a los compañeros, ni en el momento ni en el lapso de unos 20 días posteriores. Como decirte, si vos mañana tenés coronavirus y vas a entrenar y no lo sabes, te empezás a sentir mal y a los 4 o 5 días caen tus compañeros de andarivel, podríamos pensar que los contagiaste, pero esa situación no se generó en ninguno de los grupos de entrenamiento que a mí me toca conducir, en ningún momento de la pandemia a lo largo de todo el año. Y sí hemos tenido muchos casos de personas que han tenido coronavirus, como cada uno debe tener sus conocidos, pero ninguno ha contagiado a sus compañeros de la pileta, lo cual me hace sospechar que la pileta
no es un foco de contagio. ¿Por qué? Porque la gente no se ducha, porque la gente no utiliza los vestuarios y porque la gente en la pileta por lo menos no habla. Entonces, las situaciones de entrenamiento, muchas veces a contracabecera, es decir, que hay dos de un lado, dos del otro, y los cruces que se dan son cruces a una velocidad y con más del 90% del cuerpo sumergido, y la verdad que como no pude ver esa situación, desde la experiencia y de la práctica te puedo decir que no vi ningún caso de contagio, como sí me he enterado de personas que han ido a un cumpleaños con coronavirus y contagiaron a todos los invitados. Claro. Pero bueno, eso es la experiencia que uno puede tener, que obviamente es un mapa de población muy reducido. Claro, yo cuando se toman estas medidas, uno cree que hay un aval científico, ¿no? Uno cree que estudiaron el tema y dijeron, porque desde la semana anterior a esta, lo único que cambia en la modalidad de la fase 3 es cerrar gimnasios y natatorios. Entonces, uno entiende o se deja entrever a través de la medida que se han dado cuenta que esos lugares generan contagio, porque es la única explicación que hay, pero tampoco te dan una explicación al respecto, como para decir, mira, tenemos que cerrar por esto y esto, porque como vos los tenés en burbujas en el entrenamiento, hacen burbujas en los clubes, después no estamos en burbujas, convivimos socialmente y hay gente que no ni siquiera se cuida personalmente, ¿no? Sabemos que hay matices de todo tipo y color, pero uno lo que entiende de estas medidas es que tiene que haber un trasfondo para tomar la decisión y no se comunicó nunca eso, no se sabe por qué ahora sí, ahora no gimnasios y natatorios y antes sí, ¿no? Es muy difícil constatarlo y entenderlo porque estos agentes de salud, imaginemos que han estudiado los casos y han comprobado y decidido ir a estos sectores puntuales donde deben considerar que son los lugares donde el virus se está desperdigando. A mí, que trabajo casi con una población de 100 personas, no conocí ningún caso en distintos natatorios de la ciudad, distintas franjas etarias. O sea, me sorprende que haya un respaldo científico sobre una cuestión que a mí, que estoy todo el día dentro de la pileta, no me tocó ver de cerca de manera práctica. Cuando sí, otras situaciones, tal vez de menor calibre o de menor impacto, sí vi de repente cómo se contagia, por ejemplo, un grupo familiar o un cumpleaños. Viste que han salido publicaciones donde han dicho un cumpleaños, no sé, me acuerdo al principio de la pandemia en Necochea, fue una persona con coronavirus, contagió 28 personas aisladas, y bueno, entonces vos ves que ese contagio sí avanzó sobre las personas que lo rodeaban o sobre su núcleo familiar o cercano, pero en el caso de la pileta no tuve ningún conocimiento de ningún caso. O sea, no puedo hablar de que sí, y si fuera que sí, yo te diría que sí, porque estoy a favor de la salud, o sea, tengo conciencia plena de que si hay algo de lo que no se puede volver es de la muerte y todo lo que la pandemia conlleva. Lo que pasa es que me cuesta entender que suceda algo en los natatorios, que yo, que soy una persona que está todo el tiempo dentro de un natatorio, no me ha tocado constatar. Y en el marco de hablar de lo que puede ser la circulación de la gente, no sé, en el caso de Once Unidos, que es el club donde yo trabajo, en las redes sociales, estas semanas que pasaron, donde se redoblaron las apuestas con lo que son los cuidados, se hizo una encuesta en redes sociales, que por ahí, con los socios y demás, donde casi el 99% de los socios del club manifestaron que van al club o caminando o en bicicleta, o lo lleva un padre, o van a hacer, pero siempre por sus propios medios. Entonces, el transporte público no puede ser una herramienta como para argumentar que los clubes generan traslados de las personas de una zona a otra, y eso puede llegar a contribuir a que el virus avance. La verdad es que me cuesta entender lo que sea por ese lado, pero hay gente especialista. Yo no quiero entrar en cuestiones específicas ni sensibilizar a aquellas personas que han tenido de cerca algún caso tal vez lamentable, o tal vez una situación que ha sido muy triste de vivir, pero sí me toca decir que yo no he visto en focos de contagio en natatorios. Claro, bueno, está bueno plantearlo en esos términos, porque no se entiende por qué esta situación puntual, ¿no? Vuelvo a lo mismo en definitiva, y por eso estamos tratando de buscarle alguna explicación, ya que no hay explicación oficial. Bueno, tratamos de encontrarle alguna, y uno cuando habla también en lo cotidiano con quienes están al frente de este tipo de lugares, te siguen repitiendo lo mismo, ¿no? Nosotros no pasamos por esa
esa situación, si a uno le dice, mira, pasó esto, uno entiende enseguida y sabe cómo viene la mano y sabe lo peligroso que es todo esto todo el tiempo, ¿no? El contacto pasa a ser una cuestión muy importante, esa de mantener la distancia, de mantener los protocolos, y la verdad que es muy difícil entenderlo. Vos seguís trabajando con el equipo, digamos, federado, con el equipo que además tiene objetivos importantes, ¿no? ¿Se ha definido cómo sigue la búsqueda de esa clasificación olímpica, por ejemplo, para Guido Buscaglia? Sí, o sea, en realidad dos cosas te quería decir. Una, con respecto a lo que estabas diciendo antes, a mí me toca trabajar incluso con adultos en grupos de natación máster, donde tengo médicos de los que, como se dice ahora en el común de la gente, los médicos que están en la trinchera aguantando el momento de esta segunda ola que viene peor por lo que se ve y más grave y demás, y los médicos que podríamos pensar que son agentes, porque algunos están vacunados, otros no, tampoco han contagiado, o sea que los protocolos funcionan, porque si no una persona que viene del campo de batalla podría llevarlo, y sin embargo esto tampoco sucedió. Entonces, y médicos que han tenido de repente alguno coronavirus y lo ha pasado a sus hijos o a su familia, por suerte lo transitaron sin mayores dificultades, pero no lo han trasladado a la pileta, porque la pileta claramente es un lugar donde los protocolos funcionan. Si no funcionasen, hubiéramos evidenciado casos, pienso yo, en grupos numerosos, como puede ser antes de esta reducción de a 10 personas, que eran 3 o 4 por andarivel, podríamos estar hablando de unas 16, 20 personas en un mismo natatorio, y tampoco sucedió. Entonces, eso es lo que a mí, con respecto a lo que vos decías antes, me parece curioso y apuesto a comprender que aunque una persona no se cuida fuera de la pileta, la rigurosidad de los protocolos es tal que ni intencionalmente una persona con coronavirus podría contagiar a otro en una pileta, pero no te puedo dar un fundamento ni un respaldo científico, sino práctico. Y en caso de que alguien se ofenda o quiera intimar mi discurso, yo lo podría poner en contacto con los médicos que han vivido esta situación y ellos podrían responder a mi favor, y son agentes que sí son responsables de este tipo de situaciones. Y con respecto a lo de los Juegos Olímpicos, no solo están los Juegos Olímpicos, este es un año que natación tiene Juegos Olímpicos en Tokio, planificados para agosto, con el selectivo a fin de este mes o a principio del mes que viene. Tenemos selectivo para los Juegos Panamericanos Junior, un evento que no tiene precedentes, es un evento de una magnitud enorme, que es en Cali, Colombia, con el foco que se está viviendo de crisis social en Colombia en este momento. Y después tenemos el Sudamericano Juvenil a fin de año en octubre, que es en Bolivia. O sea, tenemos un calendario deportivo por delante, tenemos a los chicos entrenando con su foco puesto en las competencias y las clasificaciones, y realmente está difícil ahora retroceder cuando ya estamos avanzados en cuanto a los objetivos que tenemos. Entonces, estos días son días de mucho intercambio con dirigentes y con funcionarios para poder habilitar el proceso de entrenamiento de estos chicos, porque no están conformados los seleccionados, entonces es muy difícil argumentar quiénes sí están en un seleccionado, quiénes no, porque hasta que no se conforme el seleccionado no lo sabemos, no sabemos cuándo se van a hacer los selectivos. La situación es de incertidumbre total. Nosotros tenemos muy buena voluntad, no queremos chocar ni contra la sociedad ni contra la gente que puede malinterpretar lo que estamos viviendo, pero hay chicos que viven de sus becas, que esto es un trabajo como el ferretero de la esquina o como el que tiene un restaurante, o cualquier persona que tiene que seguir afrontando la vida de alguna manera, con la inteligencia y la educación obviamente que hay que tener para que este virus no siga avanzando entre nosotros, pero con un detenimiento total nos vemos realmente muy perjudicados, porque los chicos son deportistas. Claro, bueno, pero por ahora están pudiendo entrenar todos ellos. Estamos entrenando. Sí. Hoy se entrenó normal, mañana se va a entrenar, y por suerte el DNU nos avala y nos permite continuar. Y tenemos obviamente en el club a Horacio Tacone, que es abanderado de que las gestiones por el deporte continúen. Hoy la pileta está cerrada para los socios, pero por suerte los de representación nacional estamos activos, y Andrés Mació y lo que es el ENDER también acompañando desde todo punto de vista. Por eso te digo, no hay una cuestión interna, sino más bien ir descifrando cómo viene este retroceso, a quienes afecta, a quienes no, y tratar de poner en marcha los proyectos que tiene cada deportista.
Claro, sí, sin dudas. Fede, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, Federico Díez Andersen, ¿no? Y esta situación, no se entiende muy bien por qué la medida que no ha tenido, por supuesto, vuelta atrás todavía. O sea, de a poco los natatorios fueron informando que cerraban sus puertas, los gimnasios, algunos se declararon abiertamente en rebeldía, no van a cerrar las puertas y van a seguir ejecutando los protocolos a rajatabla y trabajando con aforo mínimo, claramente, ¿no? Pero bueno, la situación está planteada así, todavía no entienden muy bien, estamos a martes, esto se publicó el domingo y todavía no entienden muy bien por qué se da esta situación. Ya está programada la fecha del fútbol argentino, llegaron rápido, sábado 8 de mayo, todo se juega sábado y domingo.